Amada familia, muy pero muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un estudio más aquí en Ministerio en Cristo y estamos en este glorioso estudio diario, 365 días íntimos con Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Recuerda que venimos aquí no solamente a leer la palabra, sino a meditar, a reflexionarla, a ser confrontados por medio de ella y permitir que sea Dios quien transforme nuestro corazón. Así que dispongámonos, familia, porque sabemos que en esa mañana el Señor tiene algo para nuestras propias vidas. Amén. Padre amado, Padre Santo, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Padre, por un día más. Damos gracias por tu permitir que nos levantemos de cama, Señor, abrimos nuestros ojos y así poder contemplar la hermosura de tu gloria. Gracias, Padre, porque tú colocas en nuestros corazones el querer como el hacer para seguir perseverando en tu palabra, en este caminar contigo, glorioso Dios, en este mundo, Señor, que está ardiendo, en este mundo que está totalmente peor que Sodoma y Gomorra, glorioso Padre, pero todo esto no es para temer, sino para que nosotros podamos ver que todas las señales escritas en tu palabra, Señor, se cumplen. Y entendemos, mi glorioso Dios, que no hay que tener miedo, Señor, sino temor santo y reverente a ti. Solamente estar preparados y perseverando en ti, glorioso Dios, en tu palabra, estando en comunión y en intimidad contigo, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Sin ti, Señor, el miedo y el temor, Señor, de este mundo nos envuelve y allí es donde perdemos, Señor, y donde se enfría nuestra fe. Pero aquí estamos, Señor, como todos los días, perseverando en tu palabra, Señor, estando constantes aquí, glorioso Dios. No somos perfectos, Padre, pero siempre en búsqueda de la verdad, siempre, Señor, buscando justicia por medio de ti. Por eso creemos en ti, papá. En el nombre glorioso de Jesús estamos aquí y te pedimos perdón, mi Señor Jesús. Que seas tú lavándonos con tu sangre preciosa y poderosa. Porque la obra de la cruz, Señor, no fue en vana. Porque la obra de la cruz, Señor, fue para rescatarnos, Señor, para libertarnos de las garras del demonio, Señor, de este mundo cruel, de ese mundo vacío y sin propósito e insensible, bendito Dios. Pero aquí estamos, papá, para que seas tú, mi Señor Jesús, guiándonos a toda verdad. Que seas tú, Señor, permitiendo que nosotros día tras día seamos transformados de acuerdo a tu santa, agradable y perfecta voluntad. Y es por eso que en esta mañana te entregamos nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto para ti. Que seas tú, Señor, haciendo la obra. Todo esto te lo pedimos, oh glorioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Espíritu Santo, derrama tu poder, derrama tu gracia sobre nosotros. Danos entendimiento y comprensión de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a empezar este glorioso estudio del 21 de mayo del 2026. Y las citas para esta mañana son Primera de Samuel, capítulo 29, desde el versículo 1. Rosy, ¿cuáles son las citas, por favor? Sí, Primera de Samuel 29 del 1 al 31:13, Juan 11 del 54 al 12:19, Salmo 118 del 1 al 18 y Proverbios 15 del 24 al 26. Eso, amén. Entonces vamos a empezar. Adelante, Rosy, vamos a empezar con Primera de Samuel, capítulo 20. Primero Dios, palabra de Dios, los filisteos desconfían de David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuerza que está en A la fuente, junto a la fuente a la fuente, perdón, que está en de Jezreel. Jezreel. Y Ujú. cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y Listo. dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí estos hebreos?
Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos: ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de que cantaba en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y Aquís llamó a David y le dijo: Vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete, pues, y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquís: ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquís respondió a David y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: No venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, y él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Y fueron Palabra de Dios. se fueron a Jezreel. Amén. Muy bien. Y seguimos con el capítulo 30. David derrota a los amalecitas. Reinita. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían enviado al Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos y con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dios le ordena a David que persiga a los amalecitas. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos.
Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, y a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: Yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Neguey, que, que es de los certeos y de Judá, y al Neguey de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desarmados desparramados, sí, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que había tomado de la tierra de los filisteos y de las tierras de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre el camello y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas había tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decía: Este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿Por qué no fueron con nosotros? No les daremos, porque no fueron con nosotros, no les daremos de botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y a sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: No hagáis esto, hermanos míos, de los que no ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos los ah, me enredo la lengua, morodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jaatir, en Aroer, en Sirfot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo,
en Horma, en Corazán, en Atá, en Obrón y en los lugares donde David había estado con sus hombres. Amén. Amén. Sí, Mm. Sigue, por favor, Karencita. Buenos días. ¿Estás por ahí, Karencita? Buenos días. Buenos días, mi niña. ¿Puedes leer, Karen? Sí, señor. Capítulo 31, mi Karencita. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos. Mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y, y Y arreció arreció la Abner. batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y, y me traspasen y me escarnezcan. Mas, mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y, y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que vinieron los filisteos y a despojar a los muertos. Hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes y Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron la, toda aquella noche, qui- y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y vinieron, no, y vinieron, ay, me enreo, Y y viniendo vinieron a Jabes, Jabes, los los quemaron allí. quemaron, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol de Jabes, y ayunaron 7 días. días. Amén. Eso. Amén, amén. Se enredó a lo último con una pequeña palabrita nomás.
Lo Sí, estás leyendo señor. muy bien estás leyendo, muchas gracias. Bueno, amada familia, seguimos aquí caminando juntos bajo el temor santo y reverente de nuestro Señor Jesús, guiados siempre por el poder del Espíritu Santo. Y hoy llegamos a una porción muy profunda, muy dolorosa de la historia de Israel. Aquí vemos rechazo, vemos confusión, vemos caídas, vemos también muertes, pero también veremos cómo las decisiones lejos de Dios terminan trayendo consecuencias muy fuertes. Ahora, Saúl, ¿cómo terminó, verdad? Y en medio de todo esto, es el Espíritu Santo que nos está recordando algo, familia. Nunca, pero nunca estaremos verdaderamente seguros lejos de la presencia y de la dirección de Dios. Porque cuando el hombre se aleja de Dios, termina perdiendo fuerzas, perdiendo dirección y sobre todo lo que el ser humano desea, una paz, ¿cierto que sí? Porque la verdadera tragedia no es perder una batalla, familia, es perder la comunión con Dios. Y eso fue lo que pasó con el rey Saúl. Perdió completamente la comunión con Dios. Entonces, en estos capítulos vemos los últimos momentos del reinado de Saúl. El hombre que comenzó con toda humildad, con un propósito y termina completamente vacío, confundido, derrotado física, emocional y espiritualmente. Entonces, mientras David es apartado providencialmente de pelear contra Israel, oiga, él fue a pelear porque él quería ir a pelear. Saúl entra en una batalla donde ya no siente dirección ni respaldo espiritual. Y qué doloroso es esto, familia. ¿Saben por qué? Porque el problema de Saúl no comenzó en el campo de batalla, comenzó mucho antes, cuando su corazón dejó de obedecer verdaderamente al Señor. Porque él se apartó completamente por su orgullo, por su altivez, por querer agradar al pueblo y no agradar a Dios, por querer obedecer parcialmente a Dios. Porque Dios le dijo una cosa, bien, hizo ciertas cosas hizo, pero no obedeció completamente. Y obedecer parcialmente a Dios significa desobediencia. Y es más, es un poco más grave. ¿Saben por qué? Por el orgullo. No, es que yo quiero obedecer según lo que yo creo. Entonces, una vía lejos de Dios puede aparentar fuerza por un tiempo. Claro que sí, podemos andar bajo dominio según nuestra potencial, nuestras capacidades, nuestros talentos. Puedo creer yo, como dice Proverbios 16:25, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es allí donde tarde o temprano terminamos nosotros quebrantándonos interiormente. Amén. Entonces, familia, Primera de Samuel capítulo 29, dice el versículo 4, 29:4. Dice, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él. O sea, ¿contra quién? ¿Contra Quis? Y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor con las cabezas de estos hombres? Y dice el versículo del 36, el capítulo 30, el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo había de apedrarlo, pues todo el pueblo está en amargura de alma, cada uno con sus hijos y sus hijas, y más David se fortaleció en Jehová su Dios.
Recordemos que no permitieron ellos que David fuera a la batalla con ellos. ¿Pero por qué? Cuando Dios coloca el querer como el hacer en una persona, es por un propósito. Y el propósito es que si David iba a pelear allí en la batalla, pues terminaba bajo otro propósito. Pero aquí el propósito de que él se fuera era simplemente para ir a salvar a las personas que habían sido cautivas de una batalla contra los amalecitas. ¿Sí? Y es aquí donde en ese capítulo 29 vemos cómo Dios en su soberanía evita que David también termine peleando contra su propio pueblo. Oiga, contra su propio pueblo. Aquí David estaba viviendo momentos muy confusos. Recordemos, no ha llegado todavía el momento de él llegar a dónde? Al trono. Pero es el Señor quien estaba guiando todos los pasos, aun cuando él no entendía el porqué de todas las cosas. Y mientras Saúl, en la batalla contra los filisteos, vemos cuál fue su final. Vemos cuál fue el resultado de una vida que poco a poco fue alejándose de Saúl. ¿Qué no tenía Saúl? Ya Saúl ya no tenía dirección, ya no tenía fuerzas, ya no tenía paz. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que su fe se enfrió completamente, se apartó del corazón del Señor. Le hago una pregunta, Rosy, ¿cómo termina el rey Saúl? ¿Cómo termina? Rocío no está por ahí, Alejandra, ¿sí ¿Cómo está? termina aquí, perdón? ¿Cómo termina el rey Saúl? Ah, no, pues él solo pide que lo mate su escudero con una, o sea, con una Con su lanza, espada. ¿verdad? Se Ujú, lanza para matarse, para morirse, y también su escudero y sus hijos. ujú. Y eso fue un final muy doloroso, porque el hombre que Dios ungió un día como rey de Israel, que fue el primer rey de Israel, termina derrotado por él mismo. Oiga, por él mismo, por su orgullo. No, es que yo no voy a permitir que los mismos incircuncisos vengan y me maten. No, él mismo lo hizo en su propia desolación y desesperación, donde ya no tenía ninguna esperanza. Pero esto no comenzó en la guerra, comenzó cuando dejó de obedecer la voz de Dios y empezó a depender de sí mismo. El ego, la soberbia, ¿cierto que sí? En contraste, aunque David también atravesó procesos difíciles y cometió errores, siempre venía a buscar la presencia de Dios. Y creo que esta está la gran diferencia. Ambos cometieron errores, sí, está bien. Pero uno se llenó de orgullo y no buscaba la presencia de Dios, mientras que el rey David, ¿qué sí hacía? Cometía un error, pero iba siempre a la búsqueda de la dirección del Señor. Eso nos enseña algo, familia. ¿Sabes qué es? No es la perfección la que sostiene una vida, es permanecer cerca de Dios. Amén. Es permanecer cerca de Dios. Aquí este capítulo termina con hombres valientes recuperando los mismos cuerpos de Saúl y sus hijos para darles sepultura digna. Y aún en medio de tanto dolor, vemos al final también un acto de honra, un acto de respeto por aquel linaje y la familia del rey Saúl. Entonces, familia, ya entendemos esto.
que cuando una persona se aleja progresivamente de la presencia y de la dirección de Dios, termina perdiendo algo. Y quiero que lo escriban y lo tengan presente siempre. Termina perdiendo sensibilidad espiritual, termina perdiendo esa paz que sobrepasa tu entendimiento, porque es que quizás en algunos momentos vamos a tener una paz, pero es una paz temporal y eso parte de situaciones externas, mientras que la paz que sobrepasa tu entendimiento viene simplemente de tener una comunión y estar conectados con la presencia de Dios. Así que no permitamos que nuestro corazón se enfríe espiritualmente. Por favor. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos enfriemos? El orgullo, la altivez, la soberbia, el ego. Altivez, familia, busquemos diariamente la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque la verdadera fortaleza del creyente no está en su capacidad humana. Nuestro Señor Jesús lo dejó claro. Sin mí nada podéis hacer, nada. Jesús también lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar todos los días cerca del Señor, con temor santo y reverente a Él. ¿Qué significa caminar cerca del Señor como lo hizo el rey David? Sí cometió errores. Les hago la pregunta, ¿vamos a cometer errores nosotros también? ¿Sí o no? Vamos a cometer muchos Sí, errores, muchos errores. muchos errores. Pero caminar cerca del Señor permite que mi corazón no se enfríe. Porque una cosa son las obras de la carne y otra cosa es cuando nosotros servimos al Señor con nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Entonces aquí vamos a ver tres cosas que nos enseña estos pasajes. Primero, alejarse de Dios trae vacío espiritual. ¿Oyeron? Trae vacío espiritual. Número dos, la desobediencia constante endurece el mismo corazón. Y la número tres es que la verdadera seguridad está en permanecer cerca del Señor. No hay otra forma. Les voy a arreglar esa frase. La mayor derrota del ser humano no ocurre en el exterior, o sea, fuera, lo que te rodea, las situaciones. Ocurre cuando el corazón se aleja de Dios. Amén. Muy bien, vámonos entonces. ¿Alguna pregunta o algo que quieran compartir? Celina, Rosy, Karen, nadie. Solo me llamó la, gracias, maestro. Solo Adelante. me llamó la atención que justo él y sus hijos, Saúl y sus tres hijos se mueren el mismo El día, mismo día todo muere, todo el linaje desaparece. todo el linaje, pero aún así, como usted dijo, le hicieron ayuno por 7 días, dice, honraron sus memorias de él. Um, y la muerte espiritual, pues es como acaba de decir usted, que empieza con algo pequeñito, con una bien pequeñito y va creciendo hasta que el corazón es el que se seca y se aparta del Señor. Y como dijo usted, no, no es por fuera, sino es por dentro donde Por dentro. empieza. Es Ujú. dentro del corazón donde empieza. Solamente, maestro. Gracias. Amén, amén. Gracias, mi Celinita. Rocío, Karen, Alejandra, Pues sí, o sea, a diferencia, ¿no? Que David siempre él consultaba primero a Dios para adiós. poder llevar a cabo, ajá, sus obras o los pasos. Aparte era un hombre muy justo porque cuando se quedó con el botín no quería para él nada más, sino realmente lo repartía. O sea, esa justicia fue la que lo llevó al reinado porque sabían que era un rey justo. Entonces, a diferencia de Saúl, que era egoísta, era ególatra, y bueno, eso pues lo llevó a su final. Totalmente, totalmente. Míreme, una pequeña, toda decisión consultada a Dios nos trae grandes bendiciones, familia. Simplemente el rey David dijo, bueno, se llevaron, le dijo al pueblo, vea,
los amalecitas se llevaron a tu mujer, a tus mujeres, se llevaron hijos, se llevaron hijas. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué hizo el rey David? Fue y consultó al sacerdote y fue ante el Señor. Adelante que sí los vas a alcanzar. ¿Verdad que sí? Mire cómo los alcanzó, salió en victoria, pero porque consultó siempre al Señor. Amén. Reinita, A mí también me impresiona la confianza que David tiene en Dios. Lo podemos ver en el versículo 6 creo que fue, no sé si lo puede leer, porque no tengo la Biblia acá, del 30, sí, que ahí al final dice que pues se encontraba que en un momento tan difícil, pues mirar a sus mujeres cautivas, a sus hombres, pero él reafirma la confianza en Dios. Y yo creo que aquí nos deja una gran enseñanza de que quizás humanamente nos pueden dar noticias muy trágicas o no vemos una salida en cualquier situación que tengamos, pero tenemos que ser así como el rey David, confiar plenamente en Dios porque Él es el que pelea las batallas por nosotros. amén, Amén. amén. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Miren que Sí, no se así es. dejó, como se dijo, no se dejó limitar por las circunstancias y situaciones externas, sino que simplemente fue y confió en el Señor, se fortaleció en el Señor. Y es lo que tenemos que hacer nosotros constantemente, fortalecernos en el Señor, sea la situación que sea. Amén. Muy bien, vamos entonces a seguir eh, Juan capítulo 11 desde el versículo 54. Juan 11 54. Muy bien. ¿Quién lo va a leer? ¿Celina o Karen? Sí, 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 sí. Adelante, Juan Celinita. 11, Juan 11 del versículo 54 me dice, ¿no? Ujú. Um, Perdón. Amén. Por eso Jesús, esa es la versión de las Américas que agarré. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de los religiosos subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Ujú. Capítulo 12, perdón. María unge a Jesús. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí. Y María servía, pero Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de, de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero
sus, sustraía de los que se echaban en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para que, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque en los pobres siempre, porque a los pobres siempre los tendrán como con ustedes, pero a mí no, no siempre me tendrán. Entonces la multitud de judíos se enteró que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaron y creían en Jesús. Mm. Al día siguiente, cuando la multitud que había venido a la fiesta oyó a Jesús, venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a decir a Jesús y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, no temas, mira, Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendiendo esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que se le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros, ven que ustedes no consiguen nada. Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Había Eso, hasta ahí hasta nomás, ahí. hasta el Gracias por la 19. oportunidad, maestro. Qué lindo. Gracias a ti, gracias. Bueno, mi familia. Aquí vemos cuatro cosas, ¿bien? Que aquí esta es una porción muy, pero muy hermosa. Primero, vemos amor verdadero, amor de María, un amor verdadero, como María también tenía adoración sincera, ¿sí? Adoración sincera es que entregaba lo mejor a su Señor. Habían también corazones agradecidos, pero también, ¿qué era, quiénes rodeaban a Jesús? ¿Cuál era el corazón de aquellas personas que están rodeando a Jesús? Esos religiosos, ¿cierto? Había envidia, había religiosidad, había dureza espiritual. Y en medio de todo esto, Jesús sigue caminando firmemente ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde creen ustedes que sigue caminando firmemente nuestro Señor? A ver, hello, no están. Bueno, Pues voy a hacia seguir. su propósito, ¿no? ¿Y cuál era el propósito de nuestro Señor? La cruz. Eso es todo. La crucifixión. La cruz. Él sabía a dónde iba, ¿sí? Cuando el corazón reconoce a nuestro Señor Jesús, oiga, responde con adoración y entrega. Aquí lo vemos en María, porque el que verdaderamente comprende quién es Cristo, ya no vive igual delante de él. Jesús, nuestro Señor, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es nuestro Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. En el Señor tenemos salvación, tenemos justificación. En el Señor tenemos liberación. Amén. Entonces, familia, después de la resurrección de Lázaro, la tensión contra nuestro Señor Jesús aumenta, porque ya los líderes religiosos están totalmente, ¿qué les digo? Hay un celo,
hay una envidia tremenda por las cosas y las señales y los milagros que ha hecho nuestro Señor Jesús. A resucitar a un muerto, resucitar a una persona que ya hacía 3 días había muerto y estaba sepultado. Pues claro, dicen, Dios mío, si Él hace esto, nosotros vamos a terminar acabados. Esto ya no va a servir para nada. ¿Cierto que sí? En Betania veremos a María derramando perfume sobre Jesús en una escena profundamente espiritual y conmovedora. ¿Sí? ¿Ustedes qué entienden sobre María? ¿Qué era lo que estaba haciendo María allí? ¿Quién puede entenderlo desde el punto de vista espiritual? Uno, dos, Pues tres. estaba agradecida con él, ¿no? Por haber resucitado a Lázaro. El perfume. ¿Qué significa el perfume sobre nuestro Señor Jesús? Pues no sé, ungirlo será de, Lo estaba ungiendo Para la cruz, ungiendo para la cruz, mm, para su crucifixión. no para la cruz, sino más allá de la cruz, el sepulcro. Resurrección, para el El sepulcro. sepulcro, el sepulcro, porque el perfume, según la cultura de ellos, una persona muere y primero es ungida con hierbas aromáticas, es unas Canelas, esencias, amén. Y ella lo que estaba haciendo era preparándolo preparada, espiritualmente, lo estaba ungiendo preparándolo. para ese momento, amén. Porque es allí donde María demuestra cómo iba a ser glorificado nuestro Señor Jesús, ¿ok? Muchos entendieron lo que estaba haciendo María. No, 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 no lo no entendían. entendieron, no entendieron. Aún Judas del Iscariote le dijo, venga, pero usted con esa plata hubiéramos hecho esto y esto y lo otro, ¿verdad? Pero ellos no entendían lo que realmente estaba aconteciendo en ese momento. Jesús, claro que sí. María, quizás no, pero ella estaba entregando todo lo que tenía en su corazón, ¿verdad? Entonces, familia, quiero que veamos una parte aquí, y es que el corazón endurecido ve a Jesús como amenaza y no como Salvador, ¿sí? Aquí los fariseos, los mismos religiosos, están buscando matar a nuestro Señor Jesús, como dice el versículo 53. Acordaron matarle simplemente por el milagro, y eso fue una de las cosas más extraordinarias y unos milagros más sobrenaturales de nuestro Señor Jesús, devolverle la vida a un hombre muerto físicamente. Pero en lugar de quebrantarse y reconocer la gloria de Dios, muchos religiosos se endurecieron aún más. Si tenían ese corazón de piedra, aún más todavía, ¿no? Y es por eso que tenemos que permitir que Dios, o más bien permite que Dios mantenga tu corazón sensible y humilde delante de su presencia, así como lo hizo María, ¿no? Y dice el versículo del capítulo 12, el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio, oiga, y de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Oiga, toda la casa. Pero también dice, mira lo que luego viene. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Se le dijo Judas. Y dice el versículo 7, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Mira qué glorioso, ¿cierto? Como los dije anteriormente, ellos no comprendían todavía lo que estaba pasando, porque aquí era una preparación, camino a la cruz, camino al sepulcro, pero por medio de ello
se iba a glorificar nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y aquí hay una gran diferencia, y es que María derrama amor, mientras que Judas revela intereses y revela también dureza interior. ¿Sí? Así que no vivamos una relación fría con Jesús. Adóralo con sinceridad, con amor, con entrega verdadera, familia. Porque Jesús, nuestro Señor, no se merece migajas, no merece una adoración, eh, ¿qué le digo? Una adoración de labios. Él quiere que le entreguemos todo nuestro corazón y le entreguemos todo lo que esté a nuestra disposición. Amén. Pero aquí viene lo más hermoso de todo esto y es la entrada triunfal de nuestro Señor allí en medio de Jerusalén. ¿Cómo iban a recibir? ¿Cómo están recibiendo a nuestro Señor Jesús? ¿Y qué era lo que decía en versículo 13? Dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Sí, Hosana. Y dice el 15, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Todo se está cumpliendo a cabalidad según lo que estaba escrito allí en Isaías sobre el Mesías, el que iba a venir a salvar al pueblo. Y qué hermoso cuando nosotros realmente reconocemos también a nuestro Señor Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestra única y máxima autoridad. Muchos de y aún los judíos, aún muchos de los judíos están esperando al Mesías, que todavía regrese el Mesías, ese Mesías político, ese Mesías poderoso, guerrero, ese Mesías cruel, porque ellos siempre pensaban en ese Dios Yahweh. El Dios Yahweh es un Dios sanguinario, legalista, guerrero, de violencia, o sea, con mucho poder, pero no, ellos no entendían sobre el Señor Jesús, sobre ese Mesías humilde, sencillo, que venía de un pueblo que aún muchos despreciaban. ¿Oyeron? Entonces, mm, muchos de los que gritaban Hosana ese mismo día, después guardarían silencio ante la misma cruz. Y quiero decirles esto, no basta, como siempre les se los he dicho, no basta con admirar a Jesús emocionalmente. No, el verdadero discípulo implica rendirle completamente el corazón a él. Y quiero que tú te examines. Si estás siguiendo a Cristo solamente por emoción, algo momentáneo, o o lo estás siguiendo simplemente por un milagro, ¿cuál es tu intención? ¿O será que lo estás siguiendo porque tienes una fe verdadera y profunda en él? Entonces, tres cosas aquí. Es que el orgullo endurece el corazón frente a Dios, el orgullo. Lo mismo que el rey Saúl, aquí venimos con la misma línea de enseñanza. El orgullo endurece el corazón frente a Dios. Número dos, la adoración verdadera nace del agradecimiento y la entrega, como lo fue el rey David. Y número tres, Jesús no busca solamente admiradores, busca corazones rendidos. Eso fue lo que hizo el rey David. Tenía un corazón completamente rendido a él. Y vámonos para el Salmo, por favor. ¿Salmo Salmo qué? 118 del 1 al 18. Listo. Salmo 118 del 1 al 18. Adelante, Rosy. Rosy.
Perdón, estaba apagado el micrófono. Ah, ya, De ya. gracias por la salvación recibida de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré. Lo que me pueda hacer el hombre, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodean, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es ya, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová me hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente ya, mas no me entregó a la muerte. Abríme las puertas Hasta de el la 18, justicia. ¿cierto? Ah, perdón, sí. Muy bien, perfecto. Versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Porque maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿cierto? Pero aquí el salmista está dándonos a entender un salmo completamente mesiánico. ¿Oyeron? Completamente mesiánico. Porque hay más de un versículo aquí que es citado en el Nuevo Testamento, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Hechos también hay, ¿sí? Pero primero es que este salmo fue escrito en los tiempos de Moisés, allí en el Éxodo, ¿bien? Y fue escrito algún tiempo después de que los judíos regresaran a Jerusalén desde el exilio, y probablemente fue lo primero, ¿ok? Ya vimos los dos salmos, eran apócrifos y era el Salmo 111 y el 112 que también habían allí versículos mesiánicos. Y todo esto habla de ello, habla de nuestro Señor Jesús. Amén. Y por eso dice que me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Sí, eso fue lo que pasó. Lo subieron arriba, todos los mismos romanos y los mismos, el pueblo judío, rodearon a nuestro Señor Jesús y ellos fueron los que mismos lo crucificaron, porque les dijo Poncio, les dijo, ¿quiere que les dé a Barrabás o a Jesús? Y ellos que, ¿por quién se decidieron? Por Barrabás. Soltaron a Barrabás en vez a nuestro Señor Jesús. Entonces, mire cómo todo esto habla de nuestro Señor Jesús. Pero dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, oiga, me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Una cosa es cuando nosotros vemos las cosas, familia, bajo propósito divino. Y cuando nosotros las vemos bajo un propósito divino es entender, aunque mi vida muera físicamente, no voy a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo que más vale de nuestra propia vida es el espíritu, no la carne. Amén. No la carne.
familia. Y por eso tenemos que agradecerle a Dios por nuestro Señor Jesús, por la obra que Él hizo por medio de Él. Vivamos siempre confiados en Él y entender que solamente es el que nos saca en victoria. Amén. Y vámonos para Proverbios, por favor. Proverbios, 15, 24 al 26. Proverbios 15:24. Bueno, muy bien. Yo lo leo. Del 24 al 26, Rosy. Sí, El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Amén. Está muy claro. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, ¿no? ¿Qué es hacia arriba? Como dice dice Pablo, que tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y poner la mirada en las cosas de arriba, en las celestiales. ¿Por qué? Porque nosotros siempre colocar nuestros ojos, inclinarlos hacia Dios, significa temor y reverencia a Él. Es andar según la voluntad del Señor. Mientras que los soberbios siempre van a mirar las cosas de abajo, los placeres, los deseos, la fama, la popularidad, el dinero, y todo eso los lleva a dónde? Cuesta al Seol. Jehová asolará la casa de los soberbios. Ya lo vimos con el rey Saúl. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Cómo fue una casa asolada completamente, ¿sí? Pero entendemos que por medio del rey David, hasta ahorita hay una gran herencia. Y la herencia es nuestro Señor Jesucristo. Y la 26 dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Dios aborrece al malo, al de malos pensamientos, inicuos, de perversidad. Mas las expresiones de los limpios son limpias, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Adoradores que tienen un corazón dispuesto, rendido ante Él. Amén. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu amor y por tu verdad. Gracias por ser fiel con cada uno de nosotros, Señor, porque hemos entendido, Padre, de que no podemos permitir que nuestro corazón se enfríe. Antes, más bien, Señor, permite que nosotros seamos más sensibles día tras día, Señor. Que nosotros estemos más conectados a ti, que te busquemos en cada decisión, Padre. Perdona todas nuestras malas decisiones que hemos tomado en algún momento, Señor. Pero estamos aquí, Padre, aprendiendo y a depender de ti, sea cual sea la situación. Padre, entendimos que a través de nuestro Señor Jesús, allí en este Nuevo Testamento, lo único que tú deseas es que le rindamos nuestra vida, nuestro corazón, que vivamos en gratitud, que solamente tengamos un corazón adorador, Señor. Adoración no significa música ni cánticos, significa entregar tu corazón a ti, entregar nuestro corazón a ti, Señor. Así como lo hizo María allí en Betania, Señor. Y nosotros queremos entregarte todo, Señor. Prepara este corazón, Padre, para que nosotros podamos rendirle absolutamente todo. Gracias, Padre, porque a través de este salmo entendemos que tú, desde, desde el inicio de las escrituras, se habla de ti, porque tú eres el Mesías, el que iba a llegar, el que iba a morir por cada uno de nosotros allí en la cruz. Así que, Padre, quita de nosotros todo orgullo, toda altivez, Padre, toda religiosidad, quítala de nuestra vida, Señor, y permite que nosotros andemos bajo tu Santo Espíritu, Padre. Todo esto te lo pedimos, glorioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.